Buenas noches, aunque sea de día todavía en la calle, ¿no? Pero bueno, ya es hora nocturna. Muy bienvenidos. Como sabéis, bueno, tenemos unas conferencias especiales por ser el 11º aniversario de Vida Abundante, más o menos, ¿no? Así que es una buena ocasión también, ¿no?, para reunirnos, por supuesto, y reunirnos alrededor de la palabra, recordando esos momentos. Vamos a tener un tiempo de alabanza antes de comenzar con la palabra, ¿no? Y, por supuesto, pues bueno, os doy la bienvenida a todos, especialmente a Esther y Amable, que nos visitan desde Madrid, han llegado bien, así que agradecemos mucho al Señor que los haya cuidado en el viaje. Y también hermanos o hermanas que venís de otros sitios, pues muy bienvenidos. Confiamos que os encontréis entre nosotros estupendamente, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una oración, si os parece, de comienzo, y ponemos en manos del Señor todo lo que vamos a hacer, no solo el ministerio de la palabra, sino también el tiempo de alabanza que vamos a tener ahora cuando yo me calle. Señor, muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Son amplias tus misericordias, Señor, las bondades que repartes en nuestra vida. Gracias porque nos has guardado y nos permite, Señor, estar aquí ahora reunidos con el propósito fundamental, Señor, de que tú nos hables, pero también, por supuesto, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Señor, dirige tú este tiempo, que todo lo que hagamos redunde para tu mayor gloria y honra, y que, Señor, pues sea un tiempo también de edificación y de beneficio espiritual para nosotros. Así que, Señor, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estar aquí reunidos, y pedimos, Señor, que tú guíes este tiempo y que tu nombre, como decía antes, Señor, sea glorificado grandemente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a tener dos canciones y luego ya introduciremos el ministerio de la palabra. Pues hablando de fe y de fe real, vamos a cantar dos canciones que precisamente hablan de eso, ¿no? De lo que creemos y de lo que somos, porque Dios dice que lo somos. Nos ponemos de pie para cantar estas canciones y alabar al Señor con ellas. El título de la canción. Como no empieza, ¿cómo se titula? Poderoso.
Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaste y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdido su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescata, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo
Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Muy bien, pues después de este tiempo de alabanza vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Como se ha informado y habéis recibido por diversos medios, el tema central que va a desarrollar nuestro hermano es fe real o falsa, ¿eh? Y como viene el subtítulo de estas conferencias, pues la prueba del algodón es que sí hay transformación en nosotros, ¿no? Un cristianismo que sí transforma. Y va a desarrollar nuestro hermano amable usando como fondo Colosenses capítulo 3. Algunos o muchos conocéis a Amable, bueno, y a Esther, su esposa, que está aquí con nosotros. Él diría, ¿no?, por resumir su currículum, ¿no? Él es anciano en la iglesia de Vallecas en Madrid, el barrio por lo visto más grande de Europa, según leía el otro día. No, me chocó, ¿no? Pero él ha desarrollado un ministerio bastante fructífero a lo largo de muchos años, simultaneándolo con un trabajo secular, pues yo diría que bastante exigente, ¿no? Él ha escrito bastantes cosas, sobre todo en edificación cristiana, y lidera muchos ministerios de los cuales nos beneficiamos, aunque sean desconocidos para la mayoría, como Faith Ministerio u otros, ¿no?, que él lidera. Así que el Señor nos bendice grandemente por medio de él. El tema que tenemos para hoy, ¿no?, con esta introducción general es: deja de normalizar lo que te destruye. Sin duda alguna un tema muy importante que él nos va a desarrollar y yo creo que nos va a afectar y nos va a tocar a todos. Vamos a, si os parece, hacer una oración breve para poner este tiempo también en manos del Señor. Gracias, Padre, porque nos permites tener tu palabra a nuestra disposición. También, hermanos, que siendo portavoces tuyos la ministran para nuestra edificación, para nuestro beneficio espiritual. Gracias por poder contar ahora aquí con nuestro hermano amable y desarrollar este tema. Pedimos, Señor, tu dirección, tu sabiduría para él y que, como decíamos al principio, Señor, pues sea también un tiempo de gran bendición espiritual para nosotros y de edificación, Señor, que realmente lo necesitamos. Pedimos tu dirección y, por tanto, tu sabiduría, Señor, para este tiempo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues amable, cuando quieras.
Pues buenas tardes o buenas noches a todos. Y sin duda Antonio me trata con mucho cariño. Hubo un predicador que, escuchando después que le presentaron, tan generosamente como ha hecho Antonio, dijo: Señor, perdóname por lo que he disfrutado escuchándolo. Pues realmente no hago nada diferente. Hacéis muchos de vosotros. Y es simplemente poner en manos del Señor lo que Él nos ha dado. Y nos da tiempo, nos da capacitación. Cada uno de nosotros, el Señor nos guía en nuestra vida de una u otra forma. Hablábamos antes con Ana y con Antonio sobre eso, de cómo Él dirige nuestra vida, ¿verdad? Y pues ya está, pues Él nos forma y después nos utiliza. Y ese es el privilegio de servir a nuestro Señor, y lo hacemos normalmente sirviéndonos los unos a los otros. Allá por el año 60 de nuestra era, Pablo, desde la cárcel de Roma, escribe su carta a la iglesia en Colosas. Una iglesia que estaba en una pequeña ciudad al sur de la provincia de Asia, lo que hoy es Turquía. Una iglesia a la que probablemente Pablo no conocía, tal y como él escribe en su propia carta. Como digo, parece que no conocía a esa iglesia, aunque sí que tenía excelentes referencias de ella. Fijaros, capítulo 1, versículo 4 de Colosenses, por ejemplo, dice: he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Y más adelante, en el versículo 8, vuelve a decir que Epafras, que había ido allí a verles y después volvía a ver a Pablo, dice: Epafras nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que, como veis, Pablo tenía un reconocido concepto de aquella iglesia, aunque no la conocía. Y todo lo que Pablo había escuchado de esa iglesia era un testimonio de fidelidad, tanto en lo que creían como en cómo se comportaban. No solamente en la fe, sino dice en el amor que tenéis a todos los santos. Bueno, antes de nada debo deciros que yo me siento con vosotros como Pablo con Colosas. Yo no os conozco como iglesia, pero debo de confesaros que todo lo que he oído de vosotros es bueno. Y me alegro, Esther y yo nos alegramos de poder compartir este fin de semana con vosotros. A vuestros ancianos sí les conozco un poco más porque coincidimos en algunos ministerios, pero es un privilegio poder compartir este tiempo con vosotros. Fijaros, aquellos cristianos en Colosas del siglo I vivían bajo una doble presión. Su fe, como cristianos, estaba sometida a dos presiones contrapuestas. Por una parte, tenían la presión de los judaizantes. Ya sabéis, aquellos que querían imponerles el mantenimiento de tradiciones, de ritos, según el antiguo pacto, para completar la obra de Cristo. Fijaros, por eso Pablo les escribe el capítulo 2, versículo 16, les dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Pero a la vez que estaban los judaizantes queriendo poner, como digo, una presión en una religiosidad externa, con los símbolos externos, estaban también, por otra parte, los gnósticos. Era toda una filosofía que pretendía decir que la salvación se alcanza por medio del conocimiento del ser humano. Un conocimiento, decían los gnósticos, que era superior, que solamente algunos privilegiados, aquellos que ejercitaban disciplinadamente su mente en la profundidad del pensamiento, podían llegar a conocer la auténtica verdad. Y para estos gnósticos ellos decían que el mensaje de Cristo era una parte de la verdad, que era bueno el mensaje de Cristo, pero no era toda la verdad. Había que completarla con otros conocimientos. Es por eso que también, capítulo 2, versículo 8, Pablo les dice a aquellos colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sabéis, yo creo que no hay mucha diferencia entre la Colosas del siglo I con la Sevilla del siglo XXI. Bueno, la Sevilla o el Madrid o lo que sea, es Occidente, ¿no? Porque es verdad que hoy no tenemos judaizantes ni gnósticos en medio de nosotros, pero tenemos exactamente las mismas presiones por esos dos mismos enfoques. Por una parte,
Es una imagen de la Semana Santa de Sevilla. Por una parte, digo, está ese concepto de religiosidad puramente externa y cultural, sin ninguna trascendencia espiritual ni ninguna implicación moral o ética en la vida de las personas. Como os decía, es algo que ocurre en general en Occidente, pero estando en Sevilla hay que pensar en lo que significa eso en una ciudad como esta. Supongo que lo sabéis, seguramente vosotros lo sabíais antes que yo lo he descubierto ahora. ¿Sabéis que sois la segunda ciudad en el mundo en número de iglesias católicas? ¿Lo sabíais? Sois la segunda, bueno, la primera es Roma, o sea que no se puede competir. Sabéis, en Sevilla hay 125 iglesias católicas, que si lo miráis en proporción con el número de población que hay, por ejemplo, comparado con Madrid, es 7 veces más que en Madrid. Pero por otra parte, no solamente tenemos esa presión de una religiosidad externa que solamente busca la experiencia emocional, sino que también vivimos en un relativismo extremo en esta sociedad posmoderna en la que nos toca vivir. Esa sociedad que dice que no hay ninguna verdad absoluta, sino que todas las verdades son válidas. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía y las dos sirven. Eso es lo que dice esta sociedad. Así que fijaros, esos dos ataques a la fe cristiana, que son constantes y permanentes a lo largo de la historia, como veis, lo mismo era en Colosas que hoy. Esos dos ataques, digo, vienen desde extremos opuestos. Unos dicen que hay que completar la obra de Cristo con tradiciones, ritos y esfuerzos. Y el otro lado dice que el mensaje de Cristo está bien, pero es tan válido como cualquier otro. Así que eso hace que esos dos extremos vengan a decir que el Evangelio, tal y como ha sido revelado por Dios, es un Evangelio incompleto. Hay que completarlo, o bien con experiencias o bien con conocimiento. Frente a ese Evangelio incompleto, Pablo defiende en su carta a los Colosenses, lo que podríamos llamar el Evangelio completo. En primer lugar, está completo en cuanto a Cristo. Eso era para los gnósticos. Aquellos que decían que el mensaje de Cristo está bien, pero no todo está allí. Pablo les dice, capítulo 2, versículo 9, ¿recordáis? En Cristo habita corporalmente toda la deidad. No hay nada que completar. En Él está todo lo que tiene que ser entendido de la revelación de Dios. Y por otra parte también completo en cuanto a nosotros. Era contra los judaizantes, aquellos que decían que había que añadir. Y dice Pablo, ¿recordáis? Versículo 10 del capítulo 2, no solamente en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, sino que dice, y vosotros estáis completos en Él. Pero fijaros, Pablo no solo afirma la perfección del cristianismo en esta carta, no solamente presenta la obra de Cristo como algo perfecto frente a aquellos que pretenden añadirle cumplimientos rituales o quitarle su autoridad única. A partir del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo señala que el auténtico cristianismo tiene que transformar la perspectiva y el juicio de las personas. Y cuando hablamos de juicio no quiere decir emitir condenas unos a otros. Juicio en el sentido de tener criterio para analizar lo que nos rodea en la vida y tomar decisiones sabias y oportunas. Eso es lo que expresa con un lenguaje categórico en el capítulo 3, versículos 1 y 2, cuando dice allí, puesto que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O dicho de otro modo, cambiad vuestra mirada. Pensad, decidid, guiaros por las verdades del cielo frente a los engaños de una sociedad afectada por el pecado. Y Pablo nos reta a esa transformación, que como antes decía o anticipaba ya Antonio, es la diferencia entre una fe real y una fe fake o falsa, mediante 3 niveles distintos en los que nos vamos a ocupar en este fin de semana. En primer lugar, hoy vamos a centrarnos en los versículos 5 y 7 del capítulo 3, donde Pablo dice, haced morir
lo terrenal. Vamos a ver luego qué es lo que nos pide Pablo que hagamos morir. Y eso es lo que hemos titulado Deja de normalizar lo que te destruye. Mañana, si el Señor lo permite, por la tarde veremos los versículos 8 al 11, donde Pablo dice que dejad también estas cosas, otro paquete más que nos dice que desechemos, bajo ese título del veneno silencioso. Y el domingo, si todavía me seguís aguantando, veremos el versículo 12, donde Pablo dice vestíos y ofrece otras herramientas para llenar nuestra vida, bajo ese título de la actitud que lo cambia todo. Así que vamos ahora, si os parece, al primer punto o el nivel, ese que hemos llamado deja de normalizar lo que te destruye. Y para eso os invito a que abráis vuestras Biblias o que busquéis en vuestras pantallas capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 al 7. Dice allí: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación o inmoralidad sexual en otras versiones, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Fijaros, Pablo presenta un primer grupo de actitudes y de acciones, señalando, dice, que tienen que ser eliminadas, erradicadas. Fijaros que el verbo que dice es haced morir. Y dice que eso es lo que tiene que ocurrir en aquellos que se someten voluntariamente a Cristo. Porque son, como vamos a ver ahora, los valores y los principios que gobiernan un mundo caído. Por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal. Y porque son la esencia de lo que ofende e irrita a Dios mismo. Y dice Pablo, haced morir estas cosas, dice, porque por ellas viene su ira, su juicio. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo te confieso que cuando leo estos textos, y especialmente si lo leo en la Reina Valera, que tiene un lenguaje tan pomposo, tan evangélico, tan bíblico, es fácil tender a considerarlo como expresiones excesivamente puritanas que estuviesen referidas a otra época y a otro contexto cultural que nada tiene que ver contigo y conmigo hoy. Incluso cuando hablamos de la ira de Dios, yo no sé qué es lo que tú te imaginas cuando, como aquí habla de que la ira de Dios viene contra estas cosas. Quizá cuando pensamos en la ira de Dios pensamos en la muerte súbita de Ananías y Safira, ¿recordáis, no? Cuando queriendo engañar cayeron literalmente muertos en el momento. O quizá la ira de Dios te haga pensar en el juicio sobre Sodoma y Gomorra, con aquel fuego del cielo que cayó para destruir a una ciudad rebelde por su persistencia en el pecado. O quizá pienses en aquel glorioso para ellos mismos ejército de Egipto que fue sepultado por el poder de Dios en aquel mar que se abrió para que pasase su pueblo, pero se cerró sobre ellos. Pero recordemos que la forma en que normalmente se manifiesta la ira de Dios es muy diferente. Por supuesto que Dios sigue teniendo la autoridad, el poder y la soberanía para juzgar instantáneamente a una persona, a una ciudad o a una nación entera. Pero digo, normalmente la forma en que la ira de Dios se manifiesta es justamente la que Pablo nos explica en el capítulo 1 de Romanos. Dice allí en el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es la reacción de un Dios 3 veces santo frente al desafío que el hombre comete contra él. Y esa impiedad e injusticia a la que se revela, dice, la ira de Dios, nos lo explica después más adelante en el versículo 21, explica Pablo en qué consiste esa desobediencia. Y dice, o esa injusticia, dice versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, por su empeño, por nuestro empeño,
de no querer reconocer a Dios, el hombre ha perdido la capacidad de juicio, la capacidad de tomar decisiones correctas. Y la consecuencia final de todo eso, lo estamos resumiendo, luego recordáis y leéis todo el capítulo 1 que lo expresa, pero como resumen de todo eso, en el versículo 28, Pablo cierra las consecuencias de esa elección del hombre de despreciar a su Creador. Y dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, no apta, suspendida, inútil, eso es lo que quiere decir, para hacer cosas que no convienen. Esa es la primera y la más frecuente manifestación del juicio, de la ira de Dios sobre la humanidad, que le da la espalda, le ignora y le desafía. Es decir, la ira de Dios básicamente se manifiesta dejando que el hombre coseche las consecuencias de su elección de no tenerle en cuenta a él. Por eso es que me gustaría que ahora nos detuviésemos un momento en cada una de esas cuestiones que Pablo nos dice que tenemos que hacer morir para considerar si de algún modo se están colando con frecuencia en tu vida y en la mía, en nuestra forma de pensar y de actuar. La primera de las cosas que nos pide, como hemos leído, es la fornicación, que nos pide que abandonemos. Nos pide que abandonemos la fornicación o la impureza sexual. Supongo que ya lo sabéis, la palabra griega que se traduce por fornicación o impureza sexual, no se ponen de acuerdo los traductores porque es una palabra porneia que significa mucho más que simplemente fornicación en castellano. Este porneia es un término que bíblicamente abarca e incluye cualquier modo de manejar la sexualidad fuera del diseño y el ámbito fijado por el Creador. La sexualidad no es mala ni sucia en sí misma en modo alguno. La sexualidad forma parte de la obra creadora de Dios. Nos creó hombre y mujer y eso implica dos sexos. Y esa sexualidad creada por Dios forma parte de esa sentencia que Dios, recordáis, dictó al final de su proceso creativo, cuando dijo que vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y eso incluye esa capacidad sexual con la que hemos sido creados. Pero como todos recordáis, desde las instrucciones iniciales del Génesis, pasando por toda la ley de Moisés, por la enseñanza del propio Señor Jesucristo y las instrucciones apostólicas que vemos en las cartas del Nuevo Testamento, el sexo, bíblicamente, está limitado como una relación excluyente y exclusiva entre un hombre y una mujer y dentro del pacto matrimonial. Es lo que ha diseñado Dios. Tú después decidirás qué es lo que quieres hacer con lo que Dios ha dicho, pero es lo que Dios ha establecido. Y por lo tanto, si nos consideramos que hemos resucitado con Cristo, como leíamos al principio, hemos de dejar o hacer morir ese concepto que aleja a la sexualidad de ese diseño de Dios. Fijaros, frente a ese modelo, ese diseño bíblico, nuestra sociedad exalta la gratificación instantánea, manejando el sexo como un área independiente del resto de la persona, sin más límites que la satisfacción del deseo y del placer personal. Eso es lo que entiende esta sociedad que es la sexualidad. Y ese enfoque conduce a esta sociedad a derribar todos los muros de contención ética y moral, como vamos a ver ahora. Y eso es lo que finalmente trae consecuencias a esta misma sociedad. O como dice Pablo, la ira de Dios cae sobre una sociedad que desprecia los límites establecidos por Dios. Fijaros, esta sociedad normaliza la prostitución. Incluso, como todos sabéis, hay algunos que proponen regularla como cualquier otra actividad económica. Y pues
que aquellos que ejercen la prostitución sean como los fontaneros, bueno, digo, los fontaneros o los bancarios o los ingenieros, es decir, una actividad económica como cualquier otra. Olvidando que detrás de esa actividad de la prostitución siempre hay trata de personas, siempre, en mayor o menor medida, pero siempre hay trata de personas, la mayoría de las veces mujeres, que son explotadas y abusadas por aquellos que se enriquecen traficando con ellas, generalmente usando violencia y condiciones de vida inhumanas. El Ministerio de Igualdad, el nuestro, el español, habla en sus estadísticas, que en el año 2024 son las últimas que han publicado, en nuestro país hay 27.000 mujeres traficadas. Es decir, 1 de cada 4 mujeres dedicadas a la prostitución han sido vendidas, compradas, para que ejerzan de ese modo la prostitución por imposición de otros. Por otra parte, vivimos en un país donde se multiplica el consumo de la pornografía. Y la pornografía implica la cosificación de las personas, que se convierten en un mero objeto de satisfacción de fantasías de dominación y de imposición. De hecho, dicen todos los expertos que lo más preocupante no es que se extienda la pornografía, sino que los contenidos pornográficos cada vez son más violentos por esta forma de idear las relaciones desde mi capricho y a mi medida. Sabéis, según Save the Children, que todos sabéis lo que es, la famosa ONG internacional que busca la protección de la infancia, España tiene el triste récord de ser el 10º país en el mundo en consumo de pornografía. Según las estadísticas, 2 de cada 3 personas mayores de 15 años consume pornografía en nuestro país. 2 de cada 3. Y el mayor crecimiento en ese consumo de pornografía está ocurriendo en adolescentes entre 14 y 18 años, precisamente por la facilidad que los móviles dan al acceso a cualquier tipo de contenidos. Los estudios del Ministerio de Sanidad, otra vez curiosamente el propio gobierno que promueve ciertas cosas, dicen que tienen preocupación, el Ministerio de Sanidad expresa preocupación por la influencia que la pornografía trae al comportamiento afectivo sexual, naturalizando la violencia sexual en los jóvenes y provocando una distorsión de las relaciones interpersonales. Y dicen que están preocupados porque cada vez más adolescentes jóvenes crecen con la idea de un sexo impositivo. Por eso después ocurre mucho de lo que ocurre. Para agravar las consecuencias de todo esto y la depravación, España es el 2º país en visitas de páginas de pornografía infantil en el mundo. El 2º, como veis, tenemos tristes récords. Podríamos estar destacando en otras cosas, ¿verdad? Pablo dice también que no solamente, las consecuencias de todo esto, decía, es que toda esta incitación a las relaciones sexuales de consumo rápido están provocando que cada año en España haya unos 215.000 embarazos no deseados. 215.000 embarazos no deseados por empujar a las generaciones a unas relaciones plenas como si fuese algo necesario para el desarrollo de la persona. Y de estas 215.000 embarazos no deseados, el propio Ministerio de Sanidad calcula que la mitad terminan en aborto. O sea, 100.000 vidas al año, más o menos, aniquiladas por una filosofía del disfrute personal. Pablo no solamente nos dice que hagamos morir la fornicación, añade que hagamos morir también la impureza.
Y yo no sé por qué tenemos la idea de cada vez que leemos lo de la impureza en la Biblia, otro palabra que es más o menos de la Reina Valera, pero cada vez que hablamos de la impureza no sé por qué lo relacionamos con aspectos sexuales, pero no tiene nada que ver con eso. Lo del aspecto sexual es lo anterior, lo de la fornicación. Realmente la palabra literal en griego que traduce en nuestras Biblias por impureza sería no limpio, sucio, aquello que está contaminado. Es justamente lo opuesto a lo que la Biblia habla de un corazón limpio. ¿Os acordáis las bienaventuranzas? Bienaventurado de limpio corazón, ¿por qué? Porque verán a Dios, ¿verdad? Es lo opuesto a ese limpio corazón. La impureza es un corazón contaminado, sucio. Y por lo tanto, tiene que ver mucho más con la deshonestidad, la corrupción, la ausencia de pesar o remordimiento moral ante una injusticia de la que yo soy consciente. Claro, cuando uno habla de la impureza en estos términos, estoy casi seguro de que tu mente se te ha ido enseguida a pensar en los políticos. Si hablamos de falta de honestidad, corrupción, ¿verdad? Bueno, haces bien en pensar en ellos, pero se me acaba de ir. Bien. Ya, ha vuelto. Decía que haces bien en pensar en ello, pero nuestra sociedad padece una creciente y normalizada extensión de comportamientos que atacan a la justicia, la ética y las normas establecidas, además de los políticos. Mirad, es deshonestidad y corrupción cuando tú copias en los exámenes. No sé si hay alguno que esté todavía en época de exámenes. O cuando copiábamos, ¿vale? Es corrupción, exactamente igual. Es deshonesto, es sucio, es impuro desde el punto de vista bíblico. Es deshonesto plagiar trabajos de otros. Hoy en día, no sé si alguno de vosotros estáis aquí que seáis profesores, sé que hay más de uno, pero es el gran problema ahora con la IA, ¿verdad? Cómo detectar que un trabajo ha sido realmente el fruto de la reflexión de un alumno o está simplemente fusilado sin un ejercicio reflexivo personal. Es deshonestidad cualquier tipo de piratería tan extendida en nuestra sociedad, ya sea de música, de películas, de juegos o de licencias de programas informáticos. Es exactamente igual de corrupto hacer eso, porque es no respetar lo que otras personas están haciendo para su propio desarrollo, incluso a veces para vivir. Es deshonesto cualquier tipo de fraude laboral, el absentismo. Vivimos en un país como si yo mañana llamo a mi trabajo diciendo que me encuentro mal, hasta los 3 días nadie lo va a comprobar. Ya sabéis que uno de los grandes problemas que hay en este país, el índice de absentismo laboral, que raya, bueno, sabéis que están discutiendo, de eso discuten todo, pero es una de las cosas que ahora mismo están en discusión, cómo atajar ese absentismo tan desmedido que responde a un sistema de deshonestidad frente a un modelo que en teoría confía en la honestidad de las personas. Es deshonesto la difusión de bulos y todo ello también sin ningún pesar ni remordimiento moral. ¿Sabéis? Cuando nos alejamos del Dios que es la verdad, el que no cambia, el que jamás falta a sus promesas, comenzamos un descenso moral en la falta de honestidad personal, algo que corrompe todas las relaciones porque extiende finalmente la falta de confianza interpersonal. Por eso dice la palabra del Señor, haced morir lo impuro. Pero Pablo sigue y nos dice que hagamos también morir las pasiones desordenadas y los malos deseos. Es decir, todo aquello que anhelamos, ya sea poder, placer, reconocimiento, cuando su logro o satisfacción se convierte en una prioridad absoluta, sin ningún control racional ni moral. Eso es una pasión desordenada. Vivimos en la sociedad de lo quiero y lo quiero ya, de la inmediatez.
Una sociedad que además nos hace creer que yo me lo merezco todo, porque yo lo hago. Y que tú eres el centro del universo. Y que eres el ombligo del mundo. Bueno, te lo hace creer a ti, pero a mí me hace creer que soy yo, no tú. El centro del mundo soy yo. Tú piensas que eres tú, pero realmente soy yo. ¿Queréis un ejemplo? Mirad las redes sociales, donde cada uno se construye una identidad imaginaria y falsa, buscando la aceptación de otros. Aunque seguramente el problema real suele ser la falta de aceptación propia. ¿Qué consecuencia cosechamos en todo eso? Mirad, en ese ejemplo de las redes, otra vez una estadística, esta es de la Cruz Roja. La Cruz Roja estima que el 44% de la población española experimenta lo que se llama la soledad no deseada. ¿Sabéis lo que es, verdad? Es la frustración o el dolor que una persona siente por la diferencia significativa entre las relaciones sociales que una persona tiene y las que quisiera tener. Y parte de eso viene del problema de esa soledad no deseada, precisamente en un tiempo en el que tenemos más facilidades de comunicación que nunca. Pero es una comunicación que se basa en la mentira, en que yo me creo una imagen para captar tu atención, pero escondo la realidad de lo que yo soy, de lo que pienso, de lo que siento. Esto es algo que alienta desmedidamente, el siguiente punto era la avaricia, me he saltado. ¿Hay algo que defina más certeramente a nuestra sociedad que la avaricia? El corazón humano se encuentra de por sí inclinado a la avaricia y a la codicia, ese deseo insaciable de poseer riquezas y bienes más allá incluso de la necesidad. Algo que tristemente alienta de una forma desmedida nuestra sociedad neoliberal en la que vivimos. Esta sociedad que ha elevado la rentabilidad y el beneficio económico a lo único realmente importante, al objetivo último, a la nueva divinidad. Por eso dice la palabra que finalmente la avaricia es idolatría. Supongo que en Sevilla me imagino que ocurrirá igual que en las grandes ciudades. Antes decía Antonio que el barrio de Vallecas es el barrio más poblado de Madrid, de Europa. Tiene casi 250.000 habitantes. Tiene más habitantes que muchas capitales de provincia de España. Pero además es el barrio probablemente de los más pobres de Madrid. ¿Sabéis lo que cuesta ahora mismo en el barrio de Vallecas alquilar una habitación, no un piso, una habitación, en viviendas que tienen más de 60 años y que llevan 60 años sin tocarlas, o sea, es decir, en unas condiciones pésimas? Si la consigues por 600 euros, es una ganga. Es inhumano, así directamente, ¿verdad? Porque por más que les digan a algunos, no penséis que Madrid se gana más que en otros sitios. Los salarios son los mismos, más o menos. Vivimos una época donde gran parte del problema angustioso de miles de personas en las ciudades es que por ese buscar la rentabilidad inmediata, como sabéis, incluso hasta los ayuntamientos han vendido su patrimonio de pisos sociales a fondos buitre para sacar una rentabilidad inmediata y dejando de esa forma a las personas en situación de necesidad casi sin posibilidad de tener un techo donde vivir. Como decía, esa avaricia es la que sin ninguna duda sustenta y multiplica también la corrupción entre todos los dirigentes políticos, da lo mismo de qué color sean, ¿verdad? Pero sabéis, esa misma avaricia y codicia nos salpica a todos nosotros como ciudadanos. Porque también cuando tenemos oportunidad los ciudadanos participamos en la especulación inmobiliaria, o el que tiene pisos para alquilar también sube desmedidamente los alquileres para aprovechar la situación del mercado, o aprovechamos la necesidad de otros para contratar en condiciones indignas a las personas,
o sin contrato. Tenemos la misma corrupción que nuestros políticos cuando participamos en pagos sin IVA para ahorrarnos un 21%, o cuando falseamos los datos para obtener subvenciones. Todo ello es corrupción. Exactamente la misma que nos indigna de los administradores públicos. La única diferencia es la cantidad que defraudamos. Ellos hacen millones y nosotros cientos o miles. Pero ¿sabéis? La diferencia no es que tú y yo seamos en nuestra condición mejor que ellos. Es que ellos tienen una oportunidad que nosotros no. Pero si fuese por la inclinación de nuestro corazón, caeríamos seguramente en lo mismo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Haced morir todo eso, nos dice la palabra, porque es imposible confesarnos cristianos, seguidores de Cristo, y mantener tales principios para construir y guiar nuestra vida. Porque por muy normalizado que esté en nuestra sociedad, eso nos destruye. Porque son la antítesis del carácter de Dios. Es lo contrario de lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros si somos hijos suyos. Si realmente, como decía al principio del capítulo, Pablo, si habéis resucitado con Cristo. Es lo que provoca la ira de Dios. Porque la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es lo que provoca la ira de Dios, os decía, porque es un desafío abierto a su autoridad y a su soberanía. Mirad, manejar la sexualidad fuera del diseño y los límites establecidos de Dios no solo implica un desafío a Dios y sus instrucciones, porque cuando el propósito último es la satisfacción propia, sin todos los componentes que bíblicamente implica el pacto matrimonial, cualquier práctica sexual finalmente es un claro desprecio a la dignidad que Dios da a cada persona, que ha sido creado a su imagen y a su semejanza. Y cuidado, porque ese desprecio se puede dar incluso dentro del matrimonio. Si yo trato a mi mujer de una forma impositiva, estoy fornicando desde el concepto bíblico. De modo que usar a otras personas para mi satisfacción sexual no solo atenta contra su dignidad personal, sino que desprecia y agrede a Dios mismo, que ha puesto en esa persona su imagen. El modo en que tratamos a los demás es lo que realmente demostrará que tú y yo hemos resucitado con Cristo. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos resumir todas las demandas morales y éticas de Dios? Porque la propia palabra de Dios nos dice, lo tenéis ahí en la pantalla, y con claridad, que toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabéis, la inmensa mayoría de las personas a nuestro alrededor no van a escuchar tu discurso teológico, porque no les interesa, y además tampoco les suena. Pero van a distinguir el modo en que tú tratas a las personas. Y van a entender si lo haces con la forma en que Dios nos pide como hijos suyos, que es algo que no tiene que ver con filosofías humanas. La falta de limpieza de corazón, como hemos visto antes, cualquier tipo de injusticia consciente, es la negación de la esencia misma de Dios, porque toda la obra de Dios descansa en su justicia. Sufrimos las consecuencias de nuestra rebelión y desobediencia a Él, porque Él es justo. Como dice Números 14, 18, el Señor dice al final, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esa es la justicia de Dios. Nuestro sistema judicial pues es el que es. Y a veces no tenemos la seguridad de que el culpable pague, ¿verdad? Pero no es así con Dios. Y el Señor dice que de ningún modo va a tener por inocente al culpable.
Pero en esa misma cita nos recuerda, como tenéis ahí, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, que Él perdona la iniquidad y la rebelión. Pero a veces nosotros mismos como creyentes olvidamos que ese perdón no lo hace ignorando su justicia. No es que, como digo yo, que el Señor tenga Alzheimer y se olvide de tus pecados. No. Él cumple estricta y escrupulosamente su justicia. Y por eso es que Él ha descargado su juicio sobre su propio Hijo para que tu pecado y el mío sea perdonado. Y por eso, como nos recuerda 2 Corintios 5, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Considerarnos a nosotros mismos el centro del universo, el objetivo de todo esfuerzo, los merecedores de todo tipo de deleite y de satisfacción, no solo nos va a conducir a ser controlados por nuestras pasiones y dañados por nuestros deseos, es que además estaremos olvidando la auténtica relación que nos une con aquel al que hemos confesado como Señor. Hemos cantado antes una preciosa canción que habla de que hemos sido libertados. Pero sabéis, a veces cantamos con demasiada facilidad la idea de la libertad de Cristo. Y como dice Romanos, hemos sido libertados del pecado para ser siervos o esclavos de la justicia. Así que no nos engañemos. El Señor no nos ha libertado para que tú seas libre. Ha cambiado la autoridad sobre ti y sobre mí, si hemos confesado su nombre. Antes teníamos un señor destructivo, dañino y perjudicial, que era Satanás. Éramos esclavos del pecado. El Señor, por su obra, nos ha librado de esa esclavitud para hacernos siervos suyos. Así que lo siento, no eres libre. Sigues siendo esclavo o esclava de un Señor incomparable, eso sí. De un Señor que lo que quiere es tu bendición y que va a multiplicar sobre ti sus recursos. Pero seguimos siendo esclavos o siervos de la justicia, porque pertenecemos a aquel que nos ha comprado. Por último, un corazón asentado en la avaricia o en la codicia no solamente muestra falta de misericordia a otros, sino que manifiesta una falta de entendimiento y de gratitud hacia nuestro Dios. ¿Recordáis las palabras de David? De David el gran rey. ¿Os acordáis? David quería construir el templo para Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues lo vas a preparar tú, pero no lo vas a ver. Y recordáis que David lo que hizo fue levantar en el pueblo una ofrenda para que después Salomón pudiese edificar el templo. Y ahí en Primera de Crónicas 29, ahí está resumido, pero me gustaría leer completa la cita, porque es la oración que David hace de gratitud a Dios por poder tener esa ofrenda y los recursos preparados para que el templo sea edificado. Y allí dice David: todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. Las riquezas, la gloria proceden de ti, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo?, dice David. ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabéis? Esa es la realidad de lo que tú y yo tenemos. Yo sé que, lógicamente, tú construyes tu vida con tus decisiones, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Pero si piensas que todo depende de ti, te estás equivocando. Es Dios el que, como dice David, que es dueño absoluto de todo, que ha decidido poner en tus manos, sea mucho o sea poco, lo que tienes. Y lo lógico para nosotros como creyentes sería reconocer que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te entregamos. Y esto no tiene que ver solamente con el bolsillo, tiene que ver también con tu tiempo, con tus energías, tengan muchas o pocas. Si eres joven tendrás muchas, así que aprovéchalas porque llegará el momento en que faltarán, pero tienes que administrarlas ahora. Tiene que ver con tus dones, con tus capacidades,
con todo lo que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. De lo recibido de tu mano te damos. ¿Fe real o fe falsa? Solo es un auténtico cristianismo aquel que transforma la voluntad, el carácter y el entendimiento, en un proceso que seguiremos considerando en las próximas 2 sesiones. Conocer a Dios, o mejor, como a mí me gusta recordar como lo dice Pablo, habiendo sido conocidos por Dios, debe de hacer morir en nosotros, en ti, en mí, esos enfoques egocéntricos de autoexaltación y de satisfacción propia, porque lo contrario es una fe falsa, una fe muerta, una fe inútil. Esos principios y valores son los que están asentados y extendidos en nuestra sociedad, como resultado del desprecio que esta sociedad tiene a Dios, que es la esencia del pecado. Y precisamente esa normalización de la fornicación, la impureza, la deshonestidad, la exaltación propia, la avaricia, todo eso es lo que conduce a esta sociedad a su desmoronamiento ético y espiritual. Porque normalizar el egocentrismo, dejar de pedir cuentas por la falta de honestidad, permitir que la corrupción se extienda a todos los niveles y que cualquier camino sea válido para obtener nuestros objetivos, finalmente destruye la justicia, la confianza y las relaciones personales. Es decir, destruye la sociedad. Pero sabéis, obtenemos el mismo resultado de destrucción personal si tú y yo normalizamos también esos valores en nuestra vida. Porque una auténtica fe cristiana tiene que manifestarse por nuestra drástica diferencia en el modo de enfocar y construir nuestras vidas. Más allá de los discursos teológicos, como os decía antes, más allá de las expresiones piadosas o la belleza de nuestros cultos, el primer testimonio de auténtica fe cristiana se hace visible en ese modo diferente de actuar, de considerarnos a nosotros mismos y de levantar la justicia de Dios y la dignidad dada por el Creador a todas las personas. Por eso acabamos leyendo lo que empezábamos leyendo. Pablo nos decía: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. En el versículo 8, Pablo añade el reto y mandato de un segundo nivel de transformación. Y dice allí en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Pero esas las veremos mañana, si el Señor lo permite. Que Dios os bendiga.